Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Ribeiro, fundador del canal y también de la página dividendos.com.mx. Hoy vamos a hablar sobre las fibras, pero más específicamente sobre las fibras hoteleras. Primera pregunta, ¿será que vale la pena invertir en fibras hoteleras? Y segunda pregunta, en el caso que sí, ¿vale más la pena para el largo plazo o para el corto plazo? Eso es lo que vamos a discutir hoy aquí en este video. Hay algo importante para aclarar, yo no estoy recibiendo, no me están pagando nada, ni para hablar bien, y tampoco para hablar mal de esas fibras. Y otra cosa, no les voy a decir directamente aquí en este video lo que deben hacer o dejar de hacer. Lo que sí voy a hacer es compartir información que yo tengo, voy a compartir mi opinión, qué es lo que hago yo y algunas consideraciones finales. Tanto en el caso que quieran invertir pensando en el largo plazo o incluso en el corto plazo, lo que sí puedo decir es que hagan su parte como inversionistas, que estudien, que investiguen, que busquen más información. En las páginas de cada fibra pueden encontrar todos los reportes y la información necesaria sobre sus portafolios. Primero vamos a hablar brevemente sobre las fibras hoteleras que tenemos aquí en México, que son dos. Una de ellas es FibraIN, que cotiza con la clave FINN13 y la otra es FibraHotel, que cotiza con la clave FIHO12. Y estas fibras generan ingresos así como cualquier otro hotel. A través de las ventas de sus habitaciones, ellas generan sus ingresos y obviamente cuanto mayor es la ocupación de sus hoteles, mejor es para estas fibras porque generan mayores ingresos. Y en los portafolios de esas dos fibras hay inmuebles, hay hoteles de excelente calidad. Tenemos aquí algunos ejemplos, como por ejemplo FibraIN tem en su portafolio 6 hoteles IN, 3 hoteles IN Express, un hotel Marriott y 6 hoteles Wyndham Garden y otros más. Ya FibraHotel tiene en su portafolio diversos hoteles Fiesta Americana, Sheraton, Camino Real, Fiesta Inn y muchos otros. Entonces aquí ya podemos entender cosas importantes porque esas fibras no tienen hoteles de baja categoría en sus portafolios, totalmente al revés. Son hoteles de excelente categoría, que en su mayoría serán hoteles de 4 o 5 estrellas, hoteles que tienen excelente ubicación y de marcas muy reconocidas. Y los hoteles, como todos ya conocemos y ya sabemos, por la naturaleza de su negocio, tienen momentos que están muy llenos y tienen momentos que no están tan llenos así. Dicho eso, vamos a ver los hoteles bajo la óptica de los dividendos. Voy a enseñarles cómo fue la distribución de esas dos fibras desde su primera distribución hasta el día de hoy. Estamos aquí con la planilla con el historial de pago de FibraHotel. Vamos a empezar con esa fibra y lo primero que podemos ver, y es tal vez el hecho que nos llama más la atención, es que esa fibra ya lleva 10 trimestres sin hacer un solo pago de dividendo. Entonces tenemos aquí desde el primer trimestre de 2020 sin hacer un solo pago. Entonces tenemos los 4 trimestres de 2020, los 4 trimestres de 2021 y 2 trimestres más hasta el momento de aquí de hacer ese video relacionado al año 2022, hasta porque los hoteles fueron uno de los giros de negocio más afectados por cuestiones de la pandemia. Por muchos trimestres estaban operando con pérdida y podemos ver exactamente el mismo comportamiento aquí con FibraIN. Vamos a pasar aquí para ver. Exactamente la misma cosa, son 10 trimestres sin hacer un solo pago. Y al menos para los que invierten fibras pensando en los dividendos, las fibras hoteleras al menos en los últimos 10 trimestres han fallado, porque imagínense una persona que dependía de sus pagos tal vez y de repente ya tiene casi 3 años sin recibir ni un peso de dividendo. Claro, ese es un punto muy importante a considerar, cuál es el giro de negocio de esa fibra para entender si esa fibra está de alguna forma vulnerable y expuesta a algún momento de crisis, porque también hay otros sectores que también fueron muy afectados, como por ejemplo los centros comerciales, y hay fibras que tienen mucho portafolio enfocado en centros comerciales, como es el caso por ejemplo de FibraDanos. También tenemos FibraUno, Fibra Monterrey, y esas 3 fibras también pasaron por problemas para distribuir dividendos. FibraDanos, por ejemplo, dejó de pagar por 2 trimestres. FibraUno y Fibra Monterrey siguieron pagando incluso en la pandemia, pero disminuyeron momentáneamente sus pagos. Pero al menos ya se recuperaron, diferentemente de las fibras hoteleras, que obviamente fueron muy afectadas en el año 2020, pero incluso en el año 2021 tampoco distribuyó ningún dividendo, y en el año 2022 al menos hasta el segundo trimestre, tampoco ha distribuido dividendos. Otro punto importante de los dividendos, vamos a empezar aquí con FibraIN, que ya está en la pantalla, es sobre la capacidad que tiene la fibra de aumentar sus dividendos. Entonces bajamos aquí un poco, tenemos aquí FibraIN, que empezó a cotizar en 2013,
Recuerda que ese número que viene junto con el nombre de la fibra, con esa clave de cotización, es el año que empezó a cotizar la fibra públicamente. Bajamos aquí un poco más. Vamos a empezar aquí con el año 2013. Teníamos un pago de 0.7067 y vemos que después de ese pago de casi 71 centavos por cada título, Fibrain tuvo la capacidad de aumentar un poco su dividendo hasta el año 2017 al menos. Tenemos un pago de $1.0025. En el año 2018 vemos que ya bajó su dividendo. Vemos también que bajó bastante en el año 2019. Aunque solo tuvo un trimestre ya dentro de cuestiones de pandemia. Vamos a ver cómo se comportó ahora FibraHotel. Desde el inicio, desde 2012, tenemos el primer año solo pagando 6 centavos. Entonces, en este caso no consideramos. El primer año completo que pagó los 4 trimestres fue 2013, que pagó $0.7674. También consiguió o logró aumentar sus dividendos, en este caso hasta el año 2018. Y de igual manera, a partir también del año 2019 ya empezó a bajar su dividendo. En renta variable, al menos en mi opinión, es prácticamente obligatorio que los activos tengan la capacidad de aumentar su dividendo a lo largo del tiempo. Puede ser una fibra, puede ser un ETF, puede ser una acción, no importa, ese activo tiene que tener esa capacidad, porque si no, para mí es mejor invertir en renta fija, porque la mayor recompensa que yo veo en la renta variable es la posibilidad de recibir un buen dividendo y que ese dividendo sea al mismo tiempo creciente y también poder o al menos tener la posibilidad de apreciación sobre ese capital invertido, o sea, es tener de un lado dividendos y del otro apreciación de capital. Ni solo una cosa ni otra. Yo creo que la mezcla de esos dos beneficios es el mayor beneficio o la mayor recompensa de la renta variable. Podemos ver también que el precio de las dos fibras ha bajado a lo largo del tiempo. Vamos a traer un poquito más para acá para que pueda aparecer en la pantalla. Vemos que hoy FibraHotel está cotizando alrededor de 8 pesos. Llegó a cotizar en el periodo de pandemia más fuerte a poco más de 4 pesos, pero en sus primeras distribuciones, como podemos ver aquí, estaba cotizando a más de 19 pesos. Si vamos a ver ahora a Fibrain, empezó cotizando aquí a más de 16 pesos. El tiempo fue pasando, llegó a cotizar a menos de 10 pesos antes de la pandemia. Y ya cuando vino la pandemia, llegó a cotizar también en 3, 4, 5 pesos. Y está cotizando en este momento de grabar el video en un alrededor de 3 a 4 pesos. Y si a lo largo del tiempo tuvimos el incremento del dividendo y al mismo tiempo la baja de sus precios, lo que vamos a poder ver aquí también es que el dividend yield, que es el rendimiento sobre los dividendos, ha aumentado a lo largo del tiempo. Podemos ver aquí que empezó distribuyendo un dividend yield alrededor de 6-7%, llegó a bajar un poco Fibrain, pero en algún momento distribuyó más de 10%, lo que es considerado un dividendo bastante alto para una fibra. Yo considero una fibra muy buena pagadora de dividendo, al menos que sea arriba de un 8%, y si puede ser arriba de un 10% todavía mejor. Y el mismo fenómeno también pasó con FibraHotel. Vamos a ver aquí en la pantalla los datos de dividend yield de FibraHotel, aquí anualizado. Por cada pago empezó distribuyendo un dividendo de 3%. Ese dividendo fue aumentando, como vimos, porque bajó el precio, pero al mismo tiempo a lo largo de los trimestres fue aumentando el dividendo. Entonces llegó a 6%, 8%, 10% también. Se mantuvo en ese 10-11% hasta antes de la pandemia, pero también cuando vino la pandemia ya dejó de distribuir dividendos. Y es importante recordar que ese no es un fenómeno exclusivo de las fibras hoteleras. Hay fibras también de otros sectores y fibras importantes en México y también han pasado por ese mismo problema, como es el caso de Fibra 1 o Fibra Danos. Fibra 1 que ya llegó a cotizar a más de 40 pesos y hoy tiene un precio un poquito arriba de los 20 pesos. Fibra Danos también que ya cotizó por arriba de los 30 pesos. Hoy cotiza también en un alrededor de 24 pesos. Y ahora quiero saber de ustedes. ¿Invierten en fibras hoteleras? Y cuando invierten, ¿buscan más hacer inversiones a un largo plazo? Y con eso yo quiero decir, ¿buscan dividendos crecientes y más la plusvalía? ¿O piensan más en hacer movimientos de corto plazo, mirando nada más una plusvalía, intentando tal vez aprovechar alguna baja del mercado? Pensando en dividendos, yo no me animo a invertir ni un poco en fibras hoteleras basado en esa información que yo proporcioné. Y si me preguntan, Renan, ¿ya invertiste en fibras hoteleras? Y la respuesta es que yo ya invertí. Cuando yo empecé a invertir en 2017, yo compraba todo lo que pagaba dividendo, pero yo no sabía hacer análisis, no tenía dónde apoyarme. En resumen, yo no sabía lo que hacía. Y es curioso porque yo tuve la oportunidad de trabajar con hoteles y conocer un poco más de su operación, y un hotel bien ubicado, bien administrado, es literal una máquina de hacer dinero. Pero yo creo que cuando ponen un hotel dentro de un instrumento de inversión,
pierde un poco la gracia. El sector hotelero puede estar dentro de diferentes instrumentos de inversión. Por ejemplo, puede estar dentro de las fibras, como es Fibra-In y Fibra-Hotel. También puede estar disponible a través de acciones y también a través de plataformas de crowdfunding, como es por ejemplo Monific. Y a mí particularmente no me gusta tanto los hoteles en ninguna de esas formas de inversión, aunque sí me gusta el sector de hospedaje, pero a través de una otra visión, y sería por ejemplo a través de Airbnb o Booking, porque son plataformas digitales, sí tienen también mucha competencia, pero tienen un modelo de negocio más escalable. Ahora, si vamos a hablar sobre los movimientos de corto plazo, yo no juzgo a nadie que hace movimientos de corto plazo, hasta porque yo también hago, pero hay que considerar algunas cosas importantes. Tienes que conocer lo que estás haciendo, dominar el tema y tener el tiempo disponible para hacer estos movimientos de corto plazo. Si tiene un trabajo, por ejemplo, que ocupen toda la semana, o si no conocen nada todavía, o si apenas van empezando, entonces en ese caso olvídense de hacer movimientos de corto plazo, porque la tendencia de hacer o de tomar alguna actitud equivocada es bastante alta. Al menos eso es lo que yo aprendí con mi experiencia. En el caso de las fibras hay una gran ventaja cuando ustedes venden títulos con ganancia. La ganancia es exenta de impuestos para personas físicas. Entonces, de cierta forma, la propia ley incentiva, digamos de alguna forma, a hacer esos movimientos de corto plazo con las fibras. Si cumplen con los requisitos que yo mencioné antes, pueden intentar aprovechar alguna baja momentánea que el mercado ofrece. Me gusta decir aprovechar las irracionalidades del mercado, porque simplemente hay movimientos que no se pueden explicar, o sea que una acción pierde tal vez 10, 15, 20, 30% en un intervalo de algunas semanas. En el caso que no haya pasado nada malo con ese negocio, son cosas que realmente no se pueden explicar, pero siempre con mucho cuidado. No se sientan presionados para estar haciendo movimientos constantes, y principalmente si crees que eso no es para ti. Yo, por ejemplo, solo destino una pequeña parte de mi portafolio para estar haciendo movimientos de corto plazo, pero en realidad mi corto plazo yo no sé qué tanto tiempo es, porque lo que hago es aprovechar momentos de baja de acciones o empresas que yo conozco, y yo no sé cuánto tiempo puede tardar en recuperarse. Entonces generalmente mi corto plazo, al menos para mí, suele ser de algunos días, semanas o incluso meses. Ahora, para los que piensan en hacer movimientos un poco más de corto plazo, estas dos fibras hoteleras son fibras que tienen ahí una mediana bursatilidad. No están entre las empresas más bursátiles de México, porque esas empresas tienen millones de operaciones diarias, pero tal vez no va a sufrir de no tener también ninguna bursatilidad. Podemos ver aquí en la pantalla que, por ejemplo, Fibra Hotel tiene un promedio de los últimos 3 meses diario de 39.961 operaciones. Fibra-In, por ejemplo, tiene el promedio de 28.170 operaciones. Si comparamos con Fibra 1, que es la fibra más bursátil de México, la tiene en promedio 6.2 millones de operaciones diarias. Fibra Danos, por ejemplo, tiene 465.000 y Fibra CFE un poco más de 200.000 en promedio de operaciones diarias. En resumen, tenemos dos opciones con una fibra. Por un lado, podemos comprar una fibra a un buen precio, mantener esa fibra en nuestro portafolio y con eso recibir dividendos. En ese caso, hay que encontrar una fibra que sea una buena pagadora de dividendos y tiene un buen yield y que tenga la capacidad de aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo. Y al comprar a un buen precio, además de recibir un buen dividendo y un dividendo que sea creciente, también tenemos la posibilidad de tener una plusvalía. La otra alternativa es también comprar a un buen precio, principalmente aprovechando las irracionalidades del mercado, pero ya con la intención de vender esos títulos cuando suba su precio y así realizar esa ganancia. La primera alternativa yo creo que es para todos, pero la segunda alternativa ciertamente no. Recuérdense que los resultados de las inversiones que ustedes hacen son 100% de ustedes, entonces mucho cuidado y disciplina al momento de invertir sus ahorros. Y eso es todo. Solo tenemos dos fibras hoteleras en el mercado. En el momento que ustedes decidan invertir en fibras de este tipo, al menos será más fácil para hacer una investigación. Si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.